y que ha enriquecido mucho y que además no solamente en cuanto al sabor y a la cocina, sino ha enriquecido mucho a muchos países, ¿no? Sí, así es, hasta se nos antojó un chocolate. Económicamente. De todo. No, después del... Sí, sí, que es una golosina muy rica, ¿no? El chocolate, su sabor es delicioso y además tiene propiedades también estimulantes, ¿no? No recuerdo ahorita, creo que se llama bromina, no sé si recuerdo que es el elemento activo, teobromina, la teobromina, sí, es el compuesto activo que hay en el chocolate. Sí, bueno, ahí nos comentan que sí se pintaban los niños de azul con su chicle, la, la boca, los labios cuando mascaban, entonces, o sea, sí es una cantidad impresionante de productos y las aplicaciones que se dan y que por eso yo creo que vamos a hacer posteriormente algunas transmisiones con programa. Y pues bueno, con esto hemos terminado. ¿Algún comentario que tengas para cerrar? Que no dejen de consumir verduras, las hierbas, la naturaleza es tan sabia y que lo tenemos gratis porque realmente ahora no los venden. Desafortunadamente la población, la mancha urbana nos ha quitado toda esa naturaleza. Pero en cuanto tengan la oportunidad, que la consuman. Bueno, pues yo también diría lo mismo, que consuman no solamente verduras, que consuman de todo lo que todavía tenemos, ¿no? Porque nuestro país es muy diverso, ¿no? Y que no nos vayamos con eso de que, bueno, tengo flojera o por comodidad, esto que ya está empaquetado, que ya está procesado, no, hay una gran diversidad. Comer todavía en México es muy barato, y comer bien, y comer diverso, porque tenemos un clima, o sea, la naturaleza realmente nos ha privilegiado por esta gran diversidad que tenemos en climas y en suelo. Entonces aprovechemos lo que la naturaleza nos ha dado. y muchas gracias, Rosa. Y pues muchas gracias por su compañía. Vamos a estar atentos a nuestra siguiente emisión. Pues bueno, vamos a ahondar a cómo podemos contactar. En la pantalla van a aparecer los correos. También recuerden que Canash, la experiencia biblioteca, es un espacio abierto para que podamos canalizar distintas inquietudes. Por lo pronto ha sido todo por esta emisión. Muchas gracias por su compañía. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. ¿Podemos hacer una degustación? Pues cooperamos para el Aguautla y yo Oye, hablando del Aguautla y la escuela de gastronomía de Yuri. Pero pues nuestro amor nunca podrán sacarlo de raíz, sacarlo de raíz.
Thank you.